Uno de los títulos más interesantes que podemos encontrar en esta 33ª edición de la Feria Internacional del Libro es esta obra, Pasador de Mundos, de alguien muy especial que hoy tenemos en nuestra revista. Rodrigo Arenas, diputado de la Asamblea Nacional de Francia, se encuentra hoy con nosotros, no solo para darnos lecciones de vida, sino también para, a través de su historia personal, conectarnos con su visión de la realidad y del mundo. Gracias por compartir con nosotros. Gracias a ti. Y bienvenido a nuestro programa, Pasador de Mundos. Creo que el título por sí mismo nos va dando lecciones, pistas, señales del camino por donde usted desea que ande el lector. ¿Cómo surge una idea como esta y qué principios maneja? O sea, no es tanto una lección, sino una invitación a la conversación, porque cada cual tiene su pedazo de solución frente a las dificultades que estamos confrontados a todo nivel del planeta, principalmente el tema de la ecología, el tema de lo digital y el tema de las discriminaciones. Después Pasador de Mundo, ¿por qué? Porque yo tengo 4 hijos, varones, significa que tengo que explicarle muchas cosas a término del, por ejemplo, el lugar de la mujer, a término del lugar de, en tanto que nueva generación, y tengo que ayudarlo a poder pasar de un mundo a otro, porque definitivamente el mundo que yo conocí, el mundo en el cual yo crecí, ya no existe. Y tienen un porvenir que inventar. Qué bueno que lo menciona y que también menciona a sus hijos, porque en estos días se ha debatido mucho en la Feria Internacional del Libro sobre los públicos. Y quiero pensar sobre todo a quién va dirigido esta invitación a pensar que se hace desde el libro. Primero es una invitación a mi generación de respetar a las nuevas generaciones. Yo considero que las nuevas generaciones ya hacen mejor que la nuestra. Yo considero que tienen una relación a sí mismo, a los otros y al mundo, que quizás es mucho más responsable que la nuestra. Yo recuerdo una joven sueca que se llamaba Greta Thunberg, que estaba explicando que concretamente le estábamos dando un mundo que iba a ser complejo y que ella tenía la responsabilidad de alertar que no podía seguir así. Entonces, ese es el primer tema. Segundo, es un himno a esa juventud que hay que respetarla, no seguir la vía que decía Cicerón en aquella Grecia y Roma antigua, que las nuevas generaciones siempre son más vestidas, hablan más mal, son menos educadas que la generación anterior. Eso es relativo porque las generaciones más anteriores también decían lo mismo de la nuestra. Entonces, tratar de no cometer ese crimen de generación, de no tener confianza en lo más bonito que ofrecemos, o sea, tener un hijo, tener una hija, es porque tenemos confianza en el porvenir y tenemos confianza en ellos también. ¿Y cree, por ejemplo, que parte de la experiencia personal que ha cultivado a lo largo de los años, hijo de migrante, llegado desde Chile, en una Francia que no se parece en nada, evidentemente, a la que tenemos ahora, en una Europa que está cambiando, en una América Latina que tiene retos y desafíos completamente diferentes? ¿Cuánto de esa historia personal, cuánto de las causas que ha defendido, cuánto de las lecciones aprendidas durante tantos años forman parte también de este libro? Bueno, todas. Yo soy hijo de exiliado, pero tienes razón de decir que tengo un recorrido de migrante porque yo me crié con ellos. Me crié con la clase obrera, con lo que Francia tiene de más pobre, digamos, en su sistema económico, social y cultural. Entonces es un libro para la gente que es la más golpeada y que se escucha menos. Porque en realidad es fácil, yo estoy en la Cámara de Diputados, es fácil conversar entre expertos en una casta que gira entre sí y no en un diálogo permanente con la ciudadanía. Y estimo que si no tenemos ese diálogo permanente, un diálogo, no dar lecciones, no decir lo que la gente tiene que hacer, pero aprender uno de cada cual, entonces finalmente respondimos a nuestro objetivo de ser diputado para aquella gente, porque yo vengo de ahí. No soy extraño a los mal golpeados, hago parte de ellos. Entonces, decir eso no es ir hacia el miserabilismo, al contrario, es de pensar que en esas urbes, en esas afueras de las grandes capitales, están las soluciones de aquellos que están inventando el mundo que va a llegar, y también hace parte de la solución. Yo estuve muy vinculado a Cuba porque primero mis padres son chilenos, yo también nací en Chile, y cuando uno es latinoamericano en los 70, Cuba es algo imprescindible. Entonces, cuando fui joven, me involucré en muchos proyectos de solidaridad. Después, de manera profesional, trabajé mucho con Santiago Cuba porque hicimos un festival cultural en las afueras de París, en el cual yo participé, y siempre estuvimos ligados porque considero que la gente que tiene la función de punto de vista emocional, de sentir en lo que estamos y de diseñar lo que va a venir, se llaman los artistas. Es su función. De manera que cuando te hablo de libertad, hay que dejarle a los artistas toda la libertad de ejercer su arte, porque ellos tienen la responsabilidad social, pero también
emocional de diseñar lo que va a venir. Entonces, necesitamos de ellos. Necesitamos que tengan esa capacidad y los medios, los recursos para poder diseñar a lo que vamos. Y cuando yo veo lo que diseñan, por ejemplo, los jóvenes en las pantallas digitales, como antes Van Gogh diseñaba el mundo con sus pinturas y su acrílico, me digo que tenemos que tener confianza porque en eso también hay libertad. Y no solamente de encerrar el mundo en una cápsula digital, no. El mundo también está ahí a condición, evidentemente, que, otra vez te lo repito, tengamos como afán la libertad y no el dogmatismo y la dictadura. Siguiendo ese camino, aprovecho porque ahora estoy recordando una frase de Fidel en Río de Janeiro: acábese el hambre y no el hombre. Y quiero pensar sobre todo en el valor simbólico que ha tenido Cuba a lo largo de los años. Usted mismo en varios momentos ha sido defensor de la causa cubana, de la solidaridad que ha hecho en varios países del mundo, ha luchado incluso en contra del bloqueo, se ha pronunciado en contra de él. Cuba, en medio de ese entramado, desde su perspectiva, ¿cómo lo ve? Estamos en el mismo problema, porque yo pertenezco a un mundo, en tanto que diputado francés, que educa a los niños a un mundo sin límites, un mundo de crecimiento económico, una sociedad de consumo que no tiene límite, pero eso tiene un precio. Tiene el precio que para que nuestros modos de vida existan, tenemos que crear ecocidio y explotación de seres humanos, incluso de niños, en otro lado del planeta. Ese mundo no es posible porque no es sostenible. Pero del otro lado, la manera que nosotros vendimos ese mundo al resto del planeta, como los Estados Unidos vendían el American Way of Life, hace que en Cuba, en otros lugares, la nueva generación quiera también tener ese modo de vida. Entonces tenemos que trabajar para que en Cuba o en Chile, ¿no?, o en cualquier país sudamericano o en el planeta se digan que el modo de vida que nosotros tenemos no es sostenible, pero que también nosotros eduquemos a nuestros niños para que cambien el modo de vida. Porque tiene que encontrarse ese decrecimiento del mundo, porque el mundo de crecimiento que fuimos educados no es sostenible y tampoco es deseable, porque produce escasez, produce guerra y produce racismo y xenofobia. Concretamente, yo sé que en Cuba el tema de la locomoción es un punto central, pero si velamos a 100 años más, no va a haber petróleo ni en Cuba ni en ningún lugar del mundo. Tenemos la obligación de inventar nuevos modos de desplazarnos. Y quizás no nos vamos a desplazar de un punto del planeta a otro, como cuando yo tomé el avión para venir de París a La Habana. Vamos a vincularlo de otra manera. Y precisamente la juventud tiene la responsabilidad, a condiciones que les ayudemos y que le demos esa libertad de acción y de pensamiento, de inventar ese planeta en el cual va a haber escasez de recursos. Y que no sea una escasez de recursos, que se haga la gestión en la violencia, en la guerra y en la eliminación de lo no deseable, pero al contrario, que todo el mundo pueda tener su lugar y satisfacer sus necesidades, por lo menos las necesidades primarias. Ese es el tema que abarca ese libro, que yo no doy soluciones, pero doy caminos que están basados sobre una experiencia que tú describiste de exiliado, de migrante, pero también en tanto que diputado, porque tengo la responsabilidad de trabajar en leyes para poder permitir esa emancipación de la juventud de mi generación, porque tienen mucho ustedes que aprender de nosotros y tenemos que dialogar. Tú nombraste a Fidel, que la generación anterior de la mía, dialogamos, ahora yo dialogo con la tuya y vas a tener la responsabilidad de dialogar con la generación que viene. Y siempre hay que dejar ese espacio a la libertad. Y eso es lo que hizo Cuba, que a pesar de todo permitió a las nuevas generaciones de también poder tener, en todas formas, en el mundo artístico, por ejemplo, artistas que fueron muy críticos con el sistema, pero siempre velando a que lo esencial, como la educación, la salud, sea un bien común que se preserve, a pesar de las dificultades que nosotros también tenemos. Porque en Francia tenemos gente que tiene mucho dinero, pero también tenemos gente que tiene muy poco dinero. Así es un compromiso entonces que tenemos todas las generaciones de salvar nuestro planeta, de salvar nuestra existencia, y creo que nos muestra caminos a través de Pasador de Mundos de Rodrigo Arenas, diputado de la Asamblea Nacional de Francia, que además tiene un vínculo muy especial con Santiago de Cuba. Ahora mismo estaba viendo las redes sociales, Vicente González le envía un saludo muy especial. Hay buenos proyectos con Santiago y con Vicente, ¿verdad? Sí, tenemos proyectos. Creamos una forma de organización, ¿no?, transcontinental para hacer la promoción del arte cubano a través del mundo. Me parece muy importante el tema artístico. Por ejemplo, conversaba en la Feria del Libro con un artista cubano que hizo en tiempos de los balseros una representación de barcos de papel con personajes de papel en papel de diario, porque es un acontecimiento también periodístico, ¿no? Ese tema que vio en Cuba nosotros lo vimos al cotidiano. O sea, al cotidiano recibimos las costas francesas migrantes que vienen del otro lado del Mediterráneo. O sea, ese tema de buscar un futuro mejor de manera
acerta o equivocada. Es un tema ahora que es planetario. Y si Cuba logró enfrentar esa situación, tenemos mucho que aprender juntos. Porque es un tema internacional ahora que nadie se escapa. Nadie se escapa. De la misma manera que nadie se escapa del ciclón. Francia tiene, por razón histórica de su colonialismo, islas en todos los océanos. Y acabamos de sufrir un ciclón en la isla de Mayotte, a lo largo de la isla de la Reunión, en el océano Indio. Oficialmente hay 60 muertos. Si Francia hubiera cooperado, hubiera trabajado con el Estado cubano para hacer cómo se gestiona un ciclón, quizás no hubieran habido muertos. Esa es la realidad. Sabiendo que Francia tiene también Guadalupe, tiene también Martinica, aquí en el Caribe. Tenemos muchas cosas en común y eso es lo que quiere impedir el bloqueo y que tenemos la responsabilidad en La Habana y en París a través de su parlamento de crear los nexos para hacer que Estados Unidos no nos impida de velar por aquella gente que tenemos la responsabilidad de velar. Por ejemplo, por una cosa tan sencilla como un ciclón. Así es, tenemos mucho entonces que aprender mutuamente. Le agradezco la compañía, tenemos muchos sueños que concretar y muchas ganas de seguir luchando para cambiar ese mundo en favor de las futuras generaciones. Gracias por habernos acompañado, para nosotros ha sido un privilegio, esperamos tenerlo nuevamente en algún momento en nuestro país. Saludo a mi camarada Vicente González Díaz. Un abrazo para él, les regalo esto como recuerdo de la Feria del Libro. Muchas gracias. Y esto que se lleve todas las experiencias de nuestro país y nosotros guardamos cada una de las experiencias que aparecen en este libro. Nosotros continuamos agradeciéndole a uno de los invitados especiales, Pasador de Mundos, de Rodrigo Arenas, una opción de nuestra Feria del Libro. Así continuamos.